Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro cutre canal. Para el que se le fastidia tanto que diga bienvenidos y bienvenidas, le explicaré que en este canal tengo unas estadísticas y las estadísticas me dicen que hay más mujeres que hombres. ¿Yo qué le voy a hacer? Entonces sí, la RAE me permite decir bienvenidos, pero la RAE también me permitiría decir bienvenidas si hubiera claramente más mujeres que hombres, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí porque ya las discusiones horribles respecto a tal, pues mira, si no te gusta que diga esto, pues puedes dejar el canal, ¿yo qué más voy a hacer? Bueno, seguimos. Me habéis pedido que hable del cónclave. Esto parece como de influencer. Las influencers empiezan diciendo siempre, me habéis pedido, y nadie se lo ha pedido. Se lo ha pedido el anunciante. El anunciante le ha pedido que hable sobre determinado champú. Entonces llega la influencer. Me habéis pedido que os hable de qué champú uso. Nadie le ha pedido nada. Pero en este caso sí que me han pedido que hable del cónclave. Entonces tenéis una maravillosa película que se llama Cónclave, que le ha venido Dios a ver, nunca mejor dicho, a su productor, porque ahora el productor ha podido vender la película a no sé cuántas plataformas y se debe estar forrando, porque no le dieron nada en los Oscars, pero ahora, ala. Pero en realidad un cónclave no es como veis en la película, no tiene tanto que ver. ¿Cómo es un cónclave de verdad? En la película no te cuenta que los cardenales ayunan. En la película no te cuenta que los cardenales tienen que estar rezando todo el rato, porque además en la película vi que les llevaban a... que había un refectorio y les daba de comer. Claro, hombre, no les van a dejar muertos de hambre durante, no sé, una semana que pueda durar el cónclave. Normalmente son 2 o 3 días, a veces ha sido una semana. Hubo un cónclave famoso en la Edad Media que fueron, no sé si 2 meses, pero vamos. La cuestión es que en principio ayunan o al menos comen muy poco y no sé si cenan. Desde luego no pueden tomar alcohol ni nada similar. Y aunque se pueden reunir en la comida, mucho del tiempo lo pasan rezando, que esto es lo que no habéis visto. Entonces, vamos a pensar lo que era un cónclave en cuando no había televisión, ¿vale? Cuando no había redes sociales, cuando no había cine, cuando no había radio. Vamos a plantarnos en un cónclave, no sé, en el siglo XII. Por cierto, el cónclave más largo de la historia duró 3 años, de 1268 a 1271, y se había muerto Clemente IV y el elegido fue, no recuerdo si Teobaldo o Gregorio. Yo diría que Gregorio, nos da igual. Pero nos vale ese cónclave, ¿vale? O nos vale cualquier cónclave. Imagínate que no hay tele, que no hay radio, que no hay nada. Entonces es lo que se experimenta como la comunión de los santos. Y aquí te voy a pedir que hagas un esfuerzo. Si vas por aquí, tu forma de pensar será que te vas a creer lo que te diga la Iglesia Católica en su dogma y doctrina punto por punto. Y si vas por aquí, la neurociencia punto por punto. Y si vas por el medio, puedes pensar que ciencia y fe tampoco están tan peleadas y que ambas cosas se pueden unir e interpretar. Pero bueno, yo te voy a contar. ¿Qué te dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica te dice que cuando se reúnen todos los cardenales, llega el Espíritu Santo y ellos entran en un estado de comunión que se llama la comunión de los santos, en el que todos entran en una especie de estado de... No, ¿cómo lo explicaría yo? Pues eso, wifi neuronal o de un campo mórfico es la única manera de explicarlo y ahora lo explicaré, de un estado en el que todos tienen una misma iluminación que se la da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ilumina a todos y es así como ellos deciden quién va a ser el Papa. Entonces lo lógico es preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo estuvieron 3 años? ¿Qué pasa? ¿El Espíritu Santo estaba de vacaciones? Pues la respuesta lógica es, el maligno estaba ahí metiendo, el maligno estaba interfiriendo, Satán estaba interfiriendo, o esta es la respuesta que te habrían dado en 1268, ¿vale? La respuesta que te damos ahora es que se tiene que elegir por 2/3 de los votos, o sea, 2/3 de los votos y no por unanimidad. Pero después de lo que pasó en el cónclave más largo de la historia, ya se ha flexibilizado la regla y finalmente se admite si es por mayoría simple. Es decir, se intenta que sean 2/3, 2/3, pero si pasa un tiempo y no se llega a nada, se admite por mayoría simple, ¿vale? Esto es importante por una razón. Ahora mismo hay 135 cardenales, pero a 108 los designó directamente el Papa Francisco Bergoglio, con lo cual se supone que hay mayoría progresista.
A mí esto de dividir entre progresista y ultraconservador me parece absurdo, porque entre la rama más progresista y la rama más conservadora, representada por Gerard Maxwell, creo que es uno, Leo Burke, o el que todos os suena, el cardenal Sarah, que es el más mediático, pero no el que más papable, quizá fuera Leo Burke, y otro que se llama Gerard Maxwell, voy a buscar, se llama Ludwig Müller, Gerard Ludwig Müller, y ha dicho que un papa que estuviera pendiente de los medios y que no fuera ortodoxo sería catastrófico para la institución. Y ha dicho un papa hereje que estuviera todo el día dependiente de los medios sería catastrófico para la institución. Y esto viene a decir sutilmente que él cree que Bergoglio era hereje. Se llama Ludwig Müller, Gerard Ludwig Müller, y ha dicho que un papa que estuviera pendiente de los medios y que no fuera ortodoxo sería catastrófico para la institución. Y ha dicho un papa hereje que estuviera todo el día dependiente de los medios sería catastrófico para la institución. Y esto viene a decir sutilmente que él cree que Bergoglio era hereje. Aquí una foto de los candidatos considerados potencialmente más papables en este momento. Y aquí se ve a Luis Antonio Tagle, a Pier Battista Pizzaballa, o como se llame, que es el de Jerusalén, a Peter Turkson, al cardenal Sarah, a Erdo, que es el húngaro, a Michel Cerny, que es canadiense, y así a primera, pues Parolin, que es italiano, el otro italiano súper papable, que creo que se llama Zuppi, pero bueno, que no os lo voy a decir uno por uno, y cuando estemos cerca del cónclave ya os iré analizando más. Pero... Y aquí tenéis la lista de todos los papables, que son 135. Hay unos que se les ha cortado la cabeza, lo siento. Pero recordad que 108 de estos fueron elegidos y consignados como cardenales directamente por Francisco, el Papa Bergoglio, lo que quiere decir que se les supone a priori una mentalidad más progresista y menos alineada con ideas como las de Leo Burke, el cardenal Sarah o el propio Müller. Y esto es lo que dijo Müller: un papa hereje que cambia cada día dependiendo de lo que dicen los medios sería catastrófico. Esta es una alusión velada o no tan velada a lo que él considera que es la personalidad de Francisco. O más bien que fue la personalidad de Francisco. Bueno, pues en este momento se encuentran enfrentados la sección más conservadora contra la sección más progresista, pero como siempre hay un centro, no es que sea la A contra la B. Ese cuento que os han querido contar en medios de que hay una polarización extrema y unas peleas increíbles, no. Lo que veis en cónclave, que hay ahí unas peleas brutales y patatín y patatán, pues tampoco creo que sea para tanto. Ahora que hay broncas entre unos y otros, vamos a llamarlas diferencias teológicas y de interpretación de la doctrina, pues eso sí que es verdad. Pero vamos a otro tema que era el que a mí me interesaba y el que creo que os interesa a vosotros. Ahora mismo creo que ningún no creyente pensaría de verdad que es que el Espíritu Santo desciende, pero entonces, en digamos 1268, esta era la verdad aceptada, ¿vale? Y que lo que sucedía era la comunión de los santos. Bien, ¿qué es la comunión de los santos? Pues como he dicho, es el momento en el que el Espíritu Santo se introduce en todos los que están ahí. Y esto sucede cuando tomas la comunión. En principio, se supone que tú tienes que sentir que el Espíritu Santo entra en todos los que están en la iglesia y que tras tomar la comunión tú experimentas un estado de éxtasis y euforia. Cuando yo esta pasada Semana Santa estuve en la vigilia pascual, que se hace de noche con un montón de velas y es bastante bonito, regresé contándole a mi hija que venía con mucha envidia porque había visto a dos personas al menos que sentían eso, que se veía en las caras, que se veía cómo entraban en trance. Yo sentía eso de pequeña, pero aquí tienes dos interpretaciones. Una es que realmente el Espíritu Santo entra, y dos es que imagínate en 1268, cuando tu cerebro no está habituado ni a tele, ni a móviles, ni a ningún estímulo más allá de la propia naturaleza. Cuando entras en una catedral hay vidrieras, hay un montón de velas, la luz entra por las vidrieras y hace unos efectos ópticos increíbles. Yo esto lo vi una Navidad en la Catedral de Colonia, en Alemania, y me quedé impresionada. Ahora no hay dinero para que te pongan un montón de velas y
vidrieras. Probablemente la iglesia de tu barrio no tiene dinero para vidrieras y lo que te ponen es luz eléctrica y ya. Pero imagínate cuando no existía la luz eléctrica, que tú entres en un sitio en el que hay vidrieras y velas. Luego está cantando un coro con una acústica especial. Yo esto lo viví el otro día en las Trinitarias, precisamente. En el convento de las Trinitarias hicieron un concierto y no es lo mismo una coral cantando en cualquier otro sitio que en una iglesia, porque esas cúpulas que tienen las iglesias antiguas hacen resonancia y el sonido de una polifonía es entrar en el cielo directamente. Imagínate que ya tienes las luces, el sonido, más mucha gente metida en un sitio, lo cual recorta el oxígeno, pero por si hubiera poco oxígeno empiezan a pasar un botafumeiro o un incensario con incienso, lo cual recorta más el oxígeno, lo cual crea una hipoxia y eso crea un trance. Si encima estás subiendo y bajando, haciendo un ejercicio que subes, bajas, cantas, al final, con la forma de cantar, que es cojo oxígeno, bajo oxígeno, subo, bajo, me arrodillo, subo, bajo, me arrodillo, las luces, el coro, la falta de incienso, la hipoxia, la subida y bajada, entras en trance. Lo que pasa que ahora no es tan fácil porque nuestro cerebro se ha adaptado a muchos más estímulos y esto es lo que llamamos la teoría del hiperestímulo, es decir, como ahora tienes muchos más estímulos, esos estímulos ya no te sorprenderán tanto, ya no reaccionarás de forma tan inmediata. Pero si alguna vez has ido a un concierto de rock de tu grupo favorito y tú te has tomado 3 cervezas, hay un montón de luces, hay música, es de noche, pues lo mismo, has sentido esa euforia. Pero hay algo más, que es lo que se llama el campo mórfico. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo y estas neuronas espejo están situadas en las zonas premotoras de la corteza cerebral, también en la región motora suplementaria, en la somatosensorial primaria y en la corteza frontal y en la corteza parietal inferior, que bueno, que os da igual, ¿no? En el fondo. Pero lo que hacen estos conjuntos de neuronas es crear lo que se le haya dado en llamar la wifi neuronal. Es decir, no sé si alguna vez has estado en el autobús y tú estabas pensando en una canción, yo qué sé, explota, explota, me explota, y lo estabas cantando en la cabeza porque ayer la viste un musical de Rafaela Carrà. Y de repente el tío que está al lado empieza a tararear, explota, explota, me explota, o te pasa con una amiga. No sé si alguna vez cuando has estado muy enamorado tú ibas a decir una cosa y otras, o sea, empiezas a pensar, ay, me apetece mucho, y el de al lado dice, un gofre. Y tú, ¡ja, ja! Es el amor. No, son las neuronas espejo. Bueno, básicamente nos proveen de un marco neurofisiológico que nos permite entender las acciones, los gestos, las manifestaciones conductuales del otro. Y se supone que son las neuronas de la empatía. Y aquí empiezan las discusiones entre neurocientíficos a si realmente la telepatía existe o no. Mi opinión, sí. Sí que hay una wifi neuronal. Ahora, no coincido con muchos neuropsicólogos que te dirán que no. Yo creo que sí. Entonces, aquí nos metemos en el señor Rupert Sheldrake, que alguna vez habréis oído hablar de él porque lo menciono mucho, y entre otros muchos descubrimientos, él crea la idea del campo mórfico. Que básicamente el libro es mucho más largo, mucho más complicado, tiene muchos libros, pero cree que la telepatía existe, pero no para mandarte la fórmula de la Coca-Cola o para mandarte las fórmulas de química de tu examen, sino para cosas muy básicas. ¿Por qué tu perro, mi perra lo hace, la pequeñita? Antes de que llegue mi hija se va a la puerta y espera. ¿Por qué cuando una madre está hablando con su amiga, de repente hace así? Es justo cuando el niño iba a meter las manos en el dedo en el enchufe. ¿Por qué las madres sentimos que tenemos un sexto sentido, que sabemos si algo malo les va a pasar a nuestros hijos, o que si nuestro hijo está en un viaje en Katmandú nos levantamos de noche y decimos le ha pasado algo? Bueno, pues se supone que porque hay una conexión neuronal y que es, por ejemplo, por qué las aves pueden volar haciendo cosas así. Una bandada de aves, que seguro que habéis visto unos vencejos que lo hacen en el cielo. Si no tienen un sistema de radio. Es decir, cuando lo hace pues unos jet fighters que hacen esas maniobras en el cielo, tienen un sistema de radio que el delante dice, a la de 3, todos hacemos 45 grados a la izquierda. Copy, Lieutenant. ¿Sabes? Lo habéis visto en las películas. Pero ¿cómo lo hacen los pájaros? Pues se supone que por un campo mórfico. Entonces,
Se supone que cuando reúnes a un montón de cardenales, los tienes ayunando, los tienes meditando todo el día, los tienes todos concentrados en lo mismo, lo que creas es un campo mórfico y entran en un estado de trance, y ahí es donde elegirían al Papa, porque además están en la Capilla Sixtina, que es un sitio con una bóveda muy espectacular, bla, bla, bla. Yo cuando vi la película Cónclave, pues te lo ponen mucho menos bonito. Pero se supone que si el cónclave hubiera sido en el año 1200, hubieran estado en un sitio espectacular, la que ladra es la perra, y tras unos días de ayuno y con incienso y meditaciones hubieran entrado en ese campo mórfico. Pero es más, se supone que si el día del cónclave tú mismo haces una comunión y luego empiezas a pensar, quiero conectarme con el Espíritu Santo y entrar en el cónclave, tú puedes incidir. Esto te lo dice la Iglesia Católica, pero una parte de la neurociencia experimental, es decir, la no aceptada por la academia, te diría que como posibilidad es posible porque estarías entrando en un campo mórfico. Repito que esta teoría ronda el esoterismo, yo particularmente la creo yo, pero no está admitida por la ciencia académica todavía. Hay millones de experimentos que hizo Sheldrake que te dicen que es que, a ver, en estudios transversales y longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo y en diferentes puntos, se veía que se hacían estudios con la relación telepática entre perros y sus dueños y gatos y sus dueños, y que los resultados no podían deberse a la casualidad. ¿Cómo podían saber los perros cuándo iba a venir su dueña? Por ejemplo, se hacían experimentos tipo, la perrita Tisbe, pues su dueña se llama Alegra, pues su dueña llega un día a las 2 de la mañana, otro día a las 2 de la tarde, otro día viene por la derecha, otro día viene por la izquierda, y hay un investigador mirando si se levanta la perrita Tisbe todas las veces, y se levanta todas y la espera en la puerta. Pues esto no puede ser casualidad, pero es que esto lo hacen a lo largo del tiempo, de varios años de estudio, con perros de todos lados, perros cuyos dueños han avisado, sí, mi perro hace esto. Y luego vieron que los gatos también lo hacían, que esto es lo que yo no sabía. Y luego vieron que había personas que sabían cuándo iba a venir su pareja, por ejemplo, llegar a la hora que llegara. Entonces dijeron que existía el campo mórfico entre humanos. Recapitulando, que entonces el cónclave se supone que es que se reúnen 135 cardenales y si crees en la explicación de la Iglesia Católica llega el Espíritu Santo y les ilumina. Y si no, pues mediante ayuno, mediante el hecho de que se reúnen en un sitio muy particular y muy, 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 muy suntuoso como es la Capilla Sixtina. Que la Capilla Sixtina no es un sitio cualquiera, que la Capilla Sixtina es espectacularmente bella, que están en un sitio muy especial, que están en teoría ayunando o comiendo muy poco, que están meditando, que rezan todas las noches, que están reunidos con un propósito común, pues entonces es fácil que se cree un campo mórfico y que todas esas personas, o muchas de ellas, entren en un estado de trance en el que puedan sentir que el Espíritu Santo ha entrado dentro de ellos. Pero bueno, que si tú en principio crees, se entiende que en la comunión de los santos los cardenales están en un momento de intensa oración y reflexión, y que como todos estamos unidos en Cristo, si tú te implicas con una intensa oración y reflexión, entrarías en esa comunión. Porque se supone que los cristianos crean un todo orgánico que tiene un espíritu común, que es el Espíritu Santo, y bueno, estas son discusiones teológicas que sinceramente no soy teóloga, yo os digo lo que me han contado. Porque luego viene mucha gente a enmendarme la plana y decir, no es así. Seguro, si yo no soy teóloga, a mí es lo que me han contado y lo que yo estudié. Y he de decir que yo estudié en el Sagrado, hasta que me echaron, claro, en las esclavas del Sagrado Corazón y la Virgen Inmaculada, y que claro, en el año desde el 70 hasta, no me recuerdo, pero vamos, del 70 en adelante, hasta que me fui del colegio, que pues pongamos que fuera en el 78, yo qué sé, y que las diferentes interpretaciones teológicas de cada comunidad cambian según la comunidad y según el tiempo. Es decir, que lo que yo estudiara hace muchísimos años puede haber cambiado, no os fiéis tanto. Pero que esa es la idea, y que esa es la idea de un cónclave. Que supuestamente los 135 cardenales que se van a reunir van a estar en un estado de intensa oración
y reflexión, y que es el Espíritu Santo el que les va a comunicar su decisión. O sea, ellos van a ser como los que van a recibir la idea del Espíritu Santo. Y ahora que si habéis visto la película Cónclave, pues parece que todo es mucho más tejemaneja y todo es mucho más mundano. Elegís pensar lo que queréis, ¿vale? Y con esto y un bizcocho. Yo solo os deseo muchísima paz y amor y habrá un siguiente vídeo en breve.